Bueno, solamente algunos aspectos referidos al contexto energético. La gráfica que vemos a la izquierda arriba es la forma que ha tenido en los últimos 150 años la producción y el consumo de energía. O sea, lo que vemos allí es un crecimiento exponencial de la utilización de energía, incorporando en un primer momento carbón, luego petróleo, luego gas, que configuran hoy un 80% aproximadamente a nivel mundial de las fuentes energéticas que se utilizan. Ese crecimiento exponencial de la producción y consumo de energía es un crecimiento muy similar al crecimiento que ha tenido la población a nivel planetario, muy parecido, pero esto no implica que ese crecimiento exponencial de la población haya sido abastecido de manera equitativa por ese crecimiento exponencial de la energía. Hay 1.600 millones de personas en el mundo que no tienen electricidad, hay más de 2.500 prácticamente que cocinan con biomasa en condiciones que afectan a su salud, y esto parece que va a seguir siendo así. Ahora comento por qué. El gráfico de arriba a la derecha era solo para recordar lo que nosotros entendemos como la principal problemática socioambiental a la que nos enfrentamos como especie, que tiene que ver con el proceso de calentamiento global asociado y cambio climático en el cual estamos inmersos y que creemos que es el problema fundamental de tipo socioambiental al cual nos enfrentamos. Abajo a la izquierda ven lo conocido, o lo que muchas veces hemos visto como las campanas del petróleo, las diferentes teorías que tienen que ver con el proceso que va a tener de producción y agotamiento de una teoría que fue no solo desarrollada para el petróleo, sino que fue desarrollada para la mayoría de los minerales, y que estamos viendo que en el transcurso de este siglo muchos otros minerales, no solamente los hidrocarburos, seguramente se van a agotar. De cualquier manera, la idea del contexto es que este problema del agotamiento de los recursos fósiles a nivel planetario hoy en día debería ser considerado como un problema de segundo orden. El problema de primer orden tiene que ver con los impactos que produce la utilización de esos hidrocarburos a nivel mundial, ya sea impactos locales, como todos los que estuvimos viendo hoy durante toda la jornada, como la emisión de gases de efecto invernadero, causa fundamental del calentamiento global. Con lo cual, hoy en día se plantea realmente la necesidad de establecer restricciones en la utilización de los hidrocarburos, más allá inclusive de la existencia propiamente de hidrocarburos sobre el planeta, de manera de poder dar respuestas a los escenarios climáticos a los cuales nos estamos enfrentando. La gráfica de abajo a la derecha es una gráfica de Ortega, un investigador brasileño, que muestra cómo veríamos en una línea de tiempo muy largo el consumo de energía de estos 200 o 300 años. Veríamos un pico de hidrocarburos que permitió un crecimiento muy grande y un decaimiento posterior. Seguí, por favor, la siguiente. También, solo había puesto para acordarme. Es interesante, les recomiendo, hace menos de un mes se publicó el nuevo Outlook de la Agencia Internacional de Energía, el Outlook 2012, que plantea cuál es el reporte que está viendo la Agencia Internacional de Energía, que es la agencia que responde a los intereses de los países de la OCDE, de los países desarrollados, y que plantea, más allá de un discurso esquizofrénico en el cual habla específicamente de la necesidad de reducción de utilización de los combustibles fósiles, cuando plantea los escenarios futuros hacia el 2030-2035, solo augura mayor crecimiento de la utilización de energía y mayor utilizamiento de hidrocarburos. Este informe es de tal gravedad que inclusive plantea la casi seguridad de alcanzar más de 3 grados de temperatura en 2050, y lo más irrisorio es que más allá de del crecimiento muy importante que plantea en cuanto a la producción y consumo de energía, cuando analiza los escenarios sociales vinculados a la energía, analiza que en el 2030 aún va a haber más de 1.200 millones de personas que no van a tener electricidad. O sea que augura la incapacidad de las políticas de resolver o de, en todo caso, incrementar el consumo de energía, al menos para mejorar la calidad de vida de la gente. Ni siquiera se plantea que en el 2030 toda la población planetaria pudiera disponer de electricidad. Esto configura una cuestión muy grave, que es la imposibilidad de generar
escenarios alternativos a los escenarios vigentes actualmente, que son los dominados por las instituciones que dominan todo el desarrollo de las políticas energéticas. Y esto nos llama la atención en el sentido realmente de repensar que la única alternativa, la única reserva que tenemos de pensar realmente escenarios alternativos está puesto en los sectores populares, en los movimientos sociales que planteen realmente la construcción de escenarios alternativos. La que sigue, por favor. Esa es la matriz energética mundial, que se duplicó en 25 años entre el 73 y el 2008, que responde en un 80% aproximadamente a combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. La que sigue muestra la matriz eléctrica mundial, porque en esta, cuando hablamos de energía, hablamos de energía en general. La que sigue muestra la generación eléctrica mundial, que creció un 230% en los 25 años, y sin embargo creció la cantidad de gente que no tiene electricidad en el planeta. En América Latina son más de 30 millones de personas que no tienen electricidad en América Latina, casi una Argentina no tiene electricidad en América Latina, casi 100 millones de personas cocinan con biomasa en América Latina. Esto es hoy, en el año 2012, más allá de la importante mejora de la situación social que ha habido en los últimos años en la mayoría de nuestros países. Más allá de esto, la disminución ha sido muy menor. La que sigue, por favor, esto es América Latina. En América Latina la estructura de fuentes de energía depende un poco menos de los combustibles fósiles que en la estructura mundial. Si bien a nivel mundial tenemos un 80% aproximadamente de dependencia de petróleo, gas y carbón, en América Latina ronda el 75%. Hay un mayor peso de la energía renovable, en particular por el peso de Brasil, que tiene un mayor peso en energías renovables, con todos sus conflictos también, hidráulica, etanol, etcétera, pero que tiene un mayor peso de energías renovables. Y en la que siguiente podemos ver en qué se consume, por ejemplo, abajo a la derecha, la energía en América Latina. En esta podemos ver que, fíjense, el sector residencial, o sea, lo que llega a la gente de manera directa, es solamente el 15% de toda la energía que se produce y se consume en América Latina. Solo el 15% es lo que llega de manera directa a la gente. En la que sigue podemos ver en un cuadro que América Latina es un gran exportador de energía, o sea, tiene un excedente muy grande de exportación de energía de manera directa, digamos, ya sea como básicamente como petróleo. Fíjense que inclusive cuando vende petróleo, prácticamente el 40% de todo el petróleo que produce América Latina se exporta, pero América Latina es un gran exportador virtual de energía también. Así como América Latina exporta agua virtualmente a través de la soja, también exporta energía a través de productos semielaborados. Si uno ve, por ejemplo, el sector industrial de Argentina o el sector industrial de Brasil, y cuáles son los sectores que mayor consumo tienen, vamos a encontrar que son los sectores de grandes transnacionales y de sectores que tienen que ver con producción de commodity para la exportación. En el caso brasileño es aluminio, ferroaleaciones, cemento, petroquímica, celulosa, que son sectores industriales que fueron transferidos desde los países desarrollados a los países en vía de desarrollo, justamente porque en nuestros países hay, entre otras cosas, además de legislaciones más laxas, etcétera, hay energía en condiciones relativas con los países desarrollados mucho más abundante y barata, y esto hace que en nuestros países sea mucho más interesante implantar este tipo de industrias que en definitiva lo que buscan es no solo mano de obra barata y legislaciones baratas, sino también energía y abundante y barata como la que podemos ofrecerle en nuestros países. En este sentido es muy interesante ver las proyecciones de futuro. La Agencia Internacional de Energía está viendo que América Latina va a seguir siendo una gran exportadora de energía en los próximos 20, 30 años, con un cambio de destino. Si bien hoy el principal destino de las exportaciones energéticas directas es Estados Unidos, en los próximos 30 años posiblemente el principal destino de las exportaciones energéticas de América Latina sean China y el sureste asiático. Y esto es lo que estamos viendo también ahora con la fuerte impronta que tienen las inversiones chinas en los sectores energéticos en casi todos los países de América Latina. En la que sigue podemos ver la matriz energética argentina. Recordemos que la matriz mundial en esos 25 años había crecido un 100%, en Argentina creció un 130% en ese mismo periodo. En la siguiente podemos ver la estructura de matriz primaria, y ahí vemos que, a diferencia de la estructura latinoamericana y mundial, en Argentina la dependencia de los combustibles fósiles, en particular petróleo y gas, es de un 90%. Es una dependencia aún mucho mayor que la dependencia mundial, aún mucho mayor que la dependencia latinoamericana. Somos el país de América Latina que
prácticamente que mayor dependencia tiene de petróleo y gas, y esto es la impronta que implica la necesidad real de encontrar más petróleo y más gas, o de importar más petróleo y más gas para abastecer esta matriz altamente dependiente de combustibles fósiles y sumamente frágil, porque depende claramente de dos combustibles que son escasos y que producen una cantidad de impactos escasos en términos relativos y que producen una serie de impactos muy grandes a nivel nacional. La que sigue podemos verla, bueno, no, pasemos, perdón, no, vuelve a la anterior, para que tener una idea. La electricidad representa solo el 11, yo no alcanzo a ver, 11-12% de todo el problema eléctrico nacional, digamos. O sea que hay que pensar que hablar de energía no es hablar de electricidad solamente, sino que es hablar de muchas otras cosas más que electricidad, que representan muchas otras fuentes. Los combustibles líquidos en Argentina representan más del doble que toda la electricidad del país como problema energético. Entonces es importante poder repensar toda la estructura en función de en qué utilizamos esa energía. En la que sigue podemos ver en qué se usa la energía en Argentina. Los principales sectores de consumo en Argentina son el transporte y la industria. Históricamente fue el transporte. En algunos años lo pasó la industria, en los últimos años, 2009, 2010, se acercó bastante, pero básicamente el transporte. Pero esto tiene que ver con un modelo de transporte totalmente irracional que destruyó métodos más eficientes de transporte, que destruyó cadenas productivas locales y que hace que las mercancías cada vez tengan que circular más. O sea, toda una serie de impactos que tiene el modelo productivo sobre el modelo energético y que implican, en definitiva, la consolidación de esta estructura de consumo energético, que es lo que debemos pensar. La que sigue, por favor, la estructura de reservas. Se ha hablado mucho, o sea, tenemos evidentemente, más allá de la discusión de los no convencionales, reservas escasas, relativas y absolutas, diríamos, en el país de hidrocarburos, y además de todos los impactos, etcétera, etcétera, y de la necesidad de repensar el tema de las reservas como un problema de segundo orden. La siguiente, por favor. Bueno, acá pasemos. Yo había puesto consumo de energía per cápita en América Latina. Esta mostraba un dato interesante de toda América Latina. Los sectores de menores recursos son los que más pagan por la energía con respecto a sus ingresos. Esto está dividido en quintiles, del primero al quinto quintil, y el porcentaje más alto allí porque gastan un porcentaje de su ingreso mucho mayor para tener energía de mucha menor calidad los sectores de menores ingresos que los sectores de mayores ingresos. O sea, la problemática energética no es una problemática física, es una problemática social, ambiental, económica y en todo caso en algunos aspectos física. La que sigue, por favor. Bueno, ahí había una descripción de todos los impactos del sistema energético latinoamericano, Argentina, mundial, que tiene que ver con los impactos de las megaobras, con los impactos de la contaminación local, con todo lo que tiene que ver con las inequidades, la falta de acceso a la energía. Nosotros en nuestro país no tenemos grandes sectores no conectados a la energía eléctrica, por ejemplo, pero sin embargo tenemos grandes sectores conectados en condiciones indignas, inseguras, a la energía, que tiene que ver con los enganches, etcétera, etcétera, que muestran una razón de inequidad muy grande en las condiciones de acceso a la energía, falta de democratización de las políticas energéticas. Habitualmente las políticas energéticas son políticas abordadas solo por especialistas, solo por los gobiernos nacionales. Hay una falta de abordaje de las políticas energéticas por los gobiernos locales, la idea de construir localmente políticas energéticas que den cuenta, en definitiva, de para qué, para quién va esa energía, y que sobre esto existe una posibilidad fuerte. La que sigue, por favor. ¿Cómo pensar en alternativas? Entonces, y con esto cierro. Primero, repensar la idea de, o por lo menos tratar de, nosotros trabajamos la idea de impulsar un proceso de desmercantilización en el sector de la energía. Nosotros creemos que la energía no puede ser considerada una mercancía, que debe ser un elemento que debe ser elaborado o construido en una esfera de derecho, en una esfera de mercado, y es imposible pensar en que este mundo no piense en cada vez más energía en la medida que no sea cada vez más negocio producir cada vez más energía. Miren, durante la década del 90, durante la década del neoliberalismo, cuando se privatizó todos los sectores, en particular el sector eléctrico fueron los sectores que mayor ganancia dieron en las empresas transnacionales, mayores tasas de ganancia que en muchos otros sectores empresarios. En la medida que no podamos romper esta estructura de concepción de la energía como una mercancía y podamos construir esta idea de energía como derecho, de energía como patrimonio, de energía en todo caso como recurso asociado o patrimonio asociado a los recursos naturales o a los bienes de la naturaleza, va a ser muy difícil torcer
este destino energético en el cual estamos involucrados y que pretende cada vez seguir produciendo más, basándose en la idea de que, o creyendo que es posible el crecimiento infinito en un mundo con recursos finitos. El segundo tema es rediscutir la idea de energía y necesidades humanas. La energía es un medio que nos permite satisfacer necesidades humanas, y esto requiere rediscutir socialmente qué significa satisfacer necesidades humanas, con qué cantidad de bienes, materiales y energías, que son los que en definitiva van a determinar las alternativas al desarrollo que estamos planteando y alternativas al consumismo y al desarrollismo actualmente. Energía y redistribución de riqueza. Creemos que estamos en condiciones de utilizar a la energía como una herramienta para mejorar los mecanismos de redistribución de riqueza. Y esto tiene que ver con subsidios, tarifas, etcétera, que pueden ser utilizados en un mecanismo de redistribución de riqueza. Plantear la discusión de renovabilidad y sustentabilidad de las fuentes. Miren, está claro que tenemos que ir hacia un abandono paulatino de las fuentes no renovables de energía, pero es necesario también plantear la sustentabilidad de las fuentes energéticas, no solo de las no renovables, sino de las renovables también, y poder rediscutir en cada caso bajo una matriz de análisis que nos permita contemplar los aspectos sociales, ambientales, políticos, económicos, cuáles son las alternativas energéticas que queremos desarrollar realmente. Estudiar las alternativas sectoriales, acá significa repensar cuál es el modelo productivo que queremos abordar, porque está claro que las políticas energéticas son políticas sectoriales de las políticas de desarrollo. En la medida que no abordemos las políticas de desarrollo, es muy difícil desacoplar las políticas energéticas como políticas sectoriales. Y esto requiere repensar nuestro modelo industrial, nuestro modelo agrícola, qué tipo de producciones pretendemos tener, y esto implica pensar en transiciones, qué industrias debieran desaparecer en los próximos 20, 30 años, qué industrias debieran potenciarse en los 20, 30 años siguientes, etcétera, etcétera, con la idea de poder rediscutir un modelo productivo que tenga asociado un modelo energético en estas condiciones. Y por último, planteamos la idea de la democratización de las políticas energéticas. Nosotros creemos que tenemos que avanzar en un proceso en el cual saquemos a la energía de una élite de debates sobre el tema y podemos replantear que las discusiones energéticas puedan ser abordadas por el conjunto de la sociedad, en particular localmente por los municipios, las comunas, las provincias, que puedan rediscutir las políticas energéticas, pero desde esta concepción de derechos, no de mercancía, de acceso a energía, de equidad, de democracia, y que nos permitan de esa manera construir un modelo energético alternativo. La siguiente cierro acá, yo creo, pero bueno, ahí había un raconto de esas cuestiones, pero yo creo que estaba para eso mismo. La que sigue, esto es lo que buscamos en definitiva, ¿no? La construcción de estilo de vida sustentable, donde el sobreconsumo es ecológicamente no sostenible, la privación es socialmente no sostenible, y la discusión realmente de la forma o de los mecanismos, de los procesos con los cuales satisfacemos necesidades humanas, en los cuales nos permitan avanzar en un proceso de menos materia y menos energía para ser felices en este planeta. Muchas gracias.